Bueno, seguimos con Infodiario. Bueno, ya está con nosotros la doctora María José Baiviene. Hoy vamos a estar charlando, como siempre, con ella de su trabajo principalmente, ¿no? Hoy, nos decían, fuera de aire, vamos a hablar de lo que es derecho laboral. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes a ustedes también. Sí, si bien vamos a seguir desarrollando lo que más se pueda el derecho laboral como nos habíamos propuesto de acá a fin de año, pero bueno, siempre vamos a ir respondiendo para que la gente también sepa cualquier duda o inquietud que pueda tener, ya sea del derecho sucesorio, del derecho de familia, del divorcio, porque bueno, si bien el abogado abarca todas las ramas del derecho y puede asistir legalmente, judicialmente, en todo lo que sea penal, civil, laboral, familia, así que bueno, es importante que sepan, si bien vamos a estar con los temas de derecho laboral, pero bueno, cualquier pregunta que pueda llegar a surgir o lo que fuere, vamos a estar contestando. Perfecto. Si bien hoy lo que tengo pensado desarrollar es algo muy que se da mucho, que lo sufre mucho el trabajador, de hecho, hablar del accidente laboral, es decir, el accidente que uno tiene en su trabajo, o bien el accidente in itinere, es decir, aquel que uno tiene en el periodo que uno se traslada hacia su puesto de trabajo. Sí. El accidente laboral, si bien nos han modificado la ley de riesgos del trabajo, lamentablemente no es tan rápido y tan accesible como era hace un tiempo atrás. Ahora sí o sí se abrieron las comisiones médicas, que esto significa que cuando el trabajador tiene un accidente, como bien lo determina la ley, en su puesto de trabajo, prestando la tarea para la cual está contratado a realizar, cuando sufre este accidente, lo primero que tiene que hacer el empleador, es decir, el patrón, es quien tiene que comunicar a la aseguradora de riesgo del trabajo para que la aseguradora de riesgo del trabajo lo pueda asistir, lo pueda tratar, pueda hacer todo lo que sea el tratamiento, pueda tratar todo lo que sea la recuperación, la rehabilitación, si bien para salir del apuro, de la urgencia, es a veces donde se atiende en el hospital más cercano, en la salita más cercana, perdón, pero después lo tiene que atender sí o sí la RT. Bien, perfecto. Entonces, habíamos hablado de una pregunta, habíamos tenido también los horarios, si se modifican. Claro, los horarios, no. Entonces, bueno, volviendo, el empleador es el que tiene que comunicar a la aseguradora de riesgo del trabajo. La aseguradora de riesgo del trabajo se tiene que poner a disposición del trabajador en todo lo que sea las prestaciones médicas, es decir, en todo lo que sea cirugía, tratamiento, kinesiología. Y también es quien va a pagar el sueldo, en este caso del trabajador, que se encuentre con la licencia médica por ese accidente. Si yo estoy con una licencia médica 1 mes, 2 meses, 3 meses, el empleador, es decir, mi patrón, no es el que me va a pagar. El que me tiene que pagar el sueldo es la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? Todos los meses que yo estoy tardando en recuperarme. Posterior a esto, es decir, cuando a mí la RT me da el alta médica, lo que hay que hacer es hacer una presentación, esto sí o sí hay que hacer con patrocinio letrado, hacer la presentación para que se inicie el expediente en las comisiones médicas, dependiendo el domicilio del trabajador. Si yo tengo mi domicilio en Solano, en Florencio Varela, en Quilmes, me va a corresponder la comisión médica de acá de Quilmes, que es la que está en Carlos Pellegrini 589. Si tengo mi domicilio en Lanús, me va a corresponder la comisión médica de Lanús. Es decir, que acá tengo que llevar el alta médica y también la fecha del siniestro, la fecha del accidente que tuve, y ahí se inicia un expediente. Siempre hay que ir con un patrocinio letrado. ¿Y para qué se inicia este expediente? Este expediente se inicia para que la RT, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es donde están las comisiones médicas, pueda determinar qué incapacidad le quedó al trabajador, qué porcentaje de incapacidad le quedó, en el caso de que pierda algún miembro, pierda algún dedo, pierda o ya no quede con la misma, tenga más sensibilidad, es decir, el miembro que nosotros perdemos. Entonces, para esto hay que ir sí o sí a las comisiones médicas. Las comisiones médicas
inician el expediente, posterior a esto se lo comunica al abogado de cuándo va a ser la fecha de revisión médica, y cuando va la fecha de revisión médica, después el médico de la comisión médica va a pasar un informe para determinar qué porcentaje de incapacidad le quedó al trabajador. A veces pasa de que el médico de la comisión médica dice que no le queda incapacidad, entonces las comisiones médicas, es decir, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se quedan con que, bueno, que no tienen que reclamar nada, que no le corresponde nada porque no le quedó incapacidad. En estos casos lo que se hace es una demanda, se inicia una demanda, y para esto se hace un juicio a la ART, pero la ART sí o sí, como debe las prestaciones médicas, es decir, toda la que sea asistencia médica, también debe las prestaciones dinerarias. A veces, cuando normalmente la ART en la mayoría de los casos les da el alta y el trabajador todavía no se encuentra en condiciones de volver a su puesto laboral, todavía no se siente bien como para poder desarrollar esta actividad, entonces ahí donde hay que intimar a la aseguradora de riesgo del trabajo, a la ART que nosotros tenemos, a que le haga el reingreso, es decir, a que lo vuelva a tratar porque no está todavía en condiciones de poder trabajar. Bien, acá tenemos una pregunta que tiene que ver con lo laboral. Dice: buen día, me caí del colectivo hace 3 meses volviendo al trabajo. Me echaron y no me pagaron nada. Cuando fui a hablar me quisieron pagar con pan y factura de la panadería donde trabajaba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? Gracias, Sergio. Esa es muy buena pregunta. Es como ya lo habíamos dicho en un programa anterior, el trabajador desde que sufre el accidente laboral o el accidente in itinere, que sería en este caso, que es cuando él estaba volviendo a su casa de su trabajo, lo que tiene 2 años para poder hacer este reclamo, más allá de que lo hayan echado de su trabajo. Bien. En este caso, para que se bien entienda, el despido es una cosa y el accidente laboral es otro. El accidente laboral, el encargado de pagar esta indemnización en este caso es la aseguradora de riesgo del trabajo, y el encargado de pagar la indemnización del despido es el empleador. Para ver, bueno, ahí habría que revisar si hay un despido con causa, un despido sin causa, y bueno, también está en condiciones de poder reclamar o pedir la indemnización del despido. Cuando hablamos de los accidentes in itinere, hablamos del tiempo que yo tengo en trasladarme desde mi domicilio hasta mi puesto laboral, como así también del puesto laboral hacia mi domicilio. Entonces siempre tenemos que tener un recorrido habitual, es decir, un recorrido diario, que es el que lo hacemos todos los días. En el caso de que nos desviamos, la ley solamente autoriza, solamente en el caso de que uno vaya a estudiar o solamente en el caso de que uno vaya a cuidar a algún familiar enfermo, pero en estos casos hay que notificar, porque si yo empecé a estudiar y no comuniqué a la aseguradora de riesgo del trabajo y desvío mi recorrido y en eso sufro un accidente, si la aseguradora del riesgo del trabajo no estaba notificada, es decir, que yo iba a desviar mi recorrido, no se va a hacer cargo. Por eso es muy importante siempre poder comunicar, poder notificar el cambio de recorrido, como para que después no se exima el ART. Como siempre digo, la ART siempre busca por todos los medios no cubrir ese accidente laboral y bueno, y trasladarlo al trabajador, en el sentido de decir que bueno, no fue responsabilidad, no tiene por qué hacerlo, de eximirse de responsabilidad. Es por eso que el trabajador tiene que conocer todo esto, tiene que conocer qué caminos tiene que seguir como para poder ser cubierto en el caso de que pase algo. Por ahí no pasa nada, pero para el caso de que pase algo uno tiene que saber cómo manejarse. ¿Y ese trámite lo tiene que hacer el empleador o el empleado? No, el trabajador lo tiene que hacer, claro, el trabajador. Si yo a partir de ahora empiezo a estudiar y desvío mi recorrido,
yo tengo que notificar a la aseguradora de riesgo de trabajo. Igualmente yo creo que estamos pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque a veces también es una pelea en cuanto a que el trabajador no sabe ni siquiera qué ART tiene. Claro. Entonces, si vamos a qué es lo común, a qué es lo que pasa diariamente, a veces el trabajador le pregunta al empleador qué ART tengo, no le sabe decir o no le dice de manera intencional, o a veces realmente no tienen aseguradora del riesgo del trabajo. Pero es un derecho que tiene el trabajador y la ley de contrato de trabajo prácticamente es muy clara en este sentido y estipula justamente que todo aquel trabajador que esté prestando una tarea, esté prestando un servicio donde haya una relación laboral, el empleador, es decir, el patrón, para que entiendan, está obligado a contratar una aseguradora del riesgo del trabajo. Es como todos los que tenemos vehículos, estamos obligados a tener un seguro. Bien. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo y bueno, sí, el trabajador es el que tiene que notificar de este cambio de recorrido y la ley solamente autoriza en el caso de que el trabajador se tenga que desviar por ir a trabajar o por ir a cuidar a algún familiar enfermo. Solamente en estos casos, porque si yo me desvío porque me quiero ir a tomar mate con mi vecina, con mi comadre, con lo que fuera, y en esto me accidento, la aseguradora del riesgo del trabajo no me va a cubrir, porque si yo me desvío y yo me voy para otro lado y ahí me surge el accidente, más allá de que yo todavía esté en el horario que estipula la ley, igualmente no me va a cubrir. Muy ¿sí? bien. Tenemos también algo que dice así, esto es derecho de familia. No tengo cuenta en el banco, no cobro ningún plan. ¿Cómo hago para cobrar lo que me tiene que pagar mi ex marido por los chicos? Gracias, María Inés Roldán. Claro, en este caso estamos hablando de un reclamo, según lo que entiendo, de un reclamo por cuota alimentaria, ¿no? Sí. Está bien, en estos casos, en principio lo que hay que saber, y esto les pido por favor a veces cuando vienen al estudio, de hecho, porque a veces el hecho de que están separados, de que pierden contacto con el papá de los chicos, no saben dónde trabaja, no saben si trabaja en blanco, si trabaja en negro. Lamentablemente los abogados esta investigación no podemos hacer. Es decir, que si María Inés me viene a ver al estudio, me tiene que decir dónde está trabajando el papá de los niños, dónde está trabajando y cuál es el domicilio, como para que yo lo pueda notificar. En este caso lo que se inicia es una demanda. Esta demanda se inicia con partida de nacimiento original de los niños y fotocopia del DNI, en este caso de la progenitora, es decir, de la mamá. Y bueno, y se denuncia cuál es el puesto laboral que tiene el padre, cuál es el caudal económico aproximadamente de cuánto percibe, y en base a lo que percibe es que se le va a pasar el porcentaje que estipula la ley. El Código Civil de la Nación estipula entre un 20, un 25 y un 30%. Es decir, que si el papá gana 30.000 pesos, me va a pasar el 20%, que sería 6.000. 6.000. Entonces las cuotas, pero por eso es tan importante saber dónde trabaja. Y en el caso de que trabaje en negro, también tienen que saber que, bueno, que si bien la cuota es más baja, la cuota alimentaria es más baja, pero no están eximidos de responsabilidad. Es decir, que no es que porque el ex marido o el papá de los niños haga changa, no me tiene que pasar nada. Igualmente tiene que colaborar en todo lo que sea la manutención de los niños. Cuando hablamos de los alimentos, no hablamos solamente lo que consume el niño, sino también hablamos de todo lo que sea vestimenta, educación, esparcimiento. En el caso de que la madre tenga que pagar algún alquiler, también tiene que colaborar. Entonces es importante que tengan claro esto de que con trabajo o sin trabajo la cuota alimentaria la tiene que pasar igual. Y decía que se estipula entre un 20, el mínimo es el 20 y el máximo es el 30. O sea, en base a un sueldo. En base al sueldo, si es que trabaja en blanco. En el caso de que trabaje en negro, se fija sobre el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 10.000 pesos. Ahí sí se puede fijar hasta un 45%. Perfecto. Muy bien, como siempre muy didáctica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Sí, en lo posible. Muy bien. Sí. Y a ustedes les damos las gracias también y los esperamos mañana a partir de las 13 horas en Infodiario.